En España se estima que entre el 3 y el 7% de los niños sufren TDAH, es decir, 1 o 2 por aula. Este trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad o impulsividad y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos. En el programa de hoy hablamos con Claudia, enfermera en salud mental, y Sara, madre de un niño con TDAH. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se vive con ello? Claudia González, Sara León. Esto es En mis Tuecos. Comenzamos. Pues mira, Claudia, mi hijo, solo tengo un hijo, pues tiene 7 años y parece ser que pudiera tener un diagnóstico de TDAH. Y nada, entonces pues un poco que me contaras qué es. Bueno, yo te puedo contar, no soy ninguna experta en TDAH, pero yo te puedo hablar desde mi experiencia en contacto con muchas familias que, al igual que tú, han tenido que pasar por el trámite, por el proceso de descubrir, ¿no? O que alguien les dijese que lo que le pasaba a su hijo se engloba dentro de una etiqueta que le llaman TDAH. La teoría, si tú buscas en internet, pues vas a leer que es un trastorno neurobiológico, que eso quiere decir que tiene que ver con el desarrollo del cerebro de los niños, digamos, que conlleva una serie de síntomas que, digamos, que el resultado es que el niño no funciona con normalidad en su vida cotidiana. Ese es el resultado, ¿no? ¿Qué síntomas puede tener? Pues que le falta la atención, bueno, inatención, dificultades con eso, que es hiperactivo, que no es muy inquieto y que es impulsivo, ¿no? Que tiene bastante impulsividad. En el tema de la funcionalidad, en que tú puedes observar, ¿no?, que el niño tiene alguna dificultad, pues puede ser en el rendimiento académico, en el control de los impulsos y en las relaciones sociales. Yo como madre, yo solo tengo un hijo y mi normalidad siempre ha sido la normalidad que me ha dado mi hijo. O sea, yo no conozco otras normalidades. Yo si tuviera otro, podría comparar, ¿no?, a mi hijo con otro. Hombre, yo puedo comparar a mi hijo con los hijos de amigas, con los hijos de mi hermana, con los hijos de mi cuñada, pero no lo puedo comparar en el día a día con nada. Entonces, es mi normalidad. Entonces, claro, cuando de pronto te dicen desde infantil que puede existir esta alteración, ¿no?, y que van a empezar a hacerle pruebas para buscar si está, pues caes en shock, ¿no?, porque no es lo que tú piensas que debería de ser un niño con TDAH. Claro, es que la pregunta iría un poco en qué momento que un niño sea revoltoso, inquieto, es un problema, ¿no? O sea, quiero decir, es una enfermedad, ¿no? ¿En qué momento, qué es lo que pasa? No, por eso vuelvo yo al tema de la funcionalidad, que por eso lo hace tan diverso, que el tema de tener un TDAH no lo tiene en realidad, ¿no?, que se le diagnostique dentro de esa esfera, de ese trastorno, cuánto hace que el niño no pueda vivir la vida con autonomía, con el bienestar que se espera que viva un niño. Sí, la normalidad, ¿no?, que tú decías, ¿no? Claro, ¿Qué es normal, ¿no? Porque claro, mi normalidad puede ser muy amplia. Claro. Y de hecho cuando mi hijo era pequeño y pues era todo normal, ¿no? Porque los niños cuando son pequeños todo es normal, que el niño sea inquieto o que haga tal es normal, y de pronto socialmente y a nivel educativo esa normalidad yo sentí que se iba haciendo pequeña. O sea, ya lo que antes era normal hace un año dejó de ser normal al año siguiente, y dejó de ser normal al año siguiente, y de pronto me encontré con que mi hijo ya no estaba en la normalidad. Mi hijo es una persona que es muy creativo, tiene muchísimo mundo interior, y es cierto que se evade a veces y se va a su mundo interior, que puede ser para él un rescate o un montón de cosas. Es cierto que siempre intentamos que venga a la tierra, ¿no?, porque hay que estar en la tierra, pero él tiene mucha facilidad de escape. Y eso está evidentemente asociado pues, con que a veces pues, su atención no está centrada. Yo eso lo puedo entender, pero claro, cuando mi hijo tenía 3 años, podía ser maravilloso que fuera una persona súper creativa,
y de pronto cuando tienes 6 ya no lo ves. Ahora ya te tienes que sentar en un pupitre, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y ya que tú te evadas y seas creativo y tengas muchísimo mundo interior, deja de ser un valor. Claro, es que lo curioso de esto es que aquí la normalidad la dicta el ambiente, ¿no? Es un ambiente aparte compartido con otros niños donde solo, en este caso el colegio, hay solo un profesor con un mismo método para todos, sin tiempo, ¿no? Para dedicarle al niño, y se deja de lado, digamos, lo anormal que es que esa situación lleva a ese niño a tener baja autoestima, a pensar que es menos inteligente, a creer que él tiene un problema, ¿no? Y a autoestigmatizarse. Eso es lo anormal de la situación, no que el niño se evada, sino el resultado que eso tiene. Independientemente de que yo solo tenga un hijo y que yo solo haya vivido mi propia normalidad en casa, yo desde el principio noté que mi hijo pues, era diferente en algunos aspectos, ¿no? Bueno, y siempre hemos tratado de trabajar la diferencia en casa y lo hemos visto como un valor. Si hay una cosa que va asociada con este tipo de diagnósticos es la culpa de los padres y no sé por qué, pues más personalmente en mí, en la madre. Empecé a culparme de todo, que he comido, que no he comido durante el embarazo, que he podido hacer, o sea, millones de culpas aparecían en mi cabeza. Pero yo siempre hago la misma pregunta, porque a mí a la enfermería de salud mental, los niños y sus familias solían llegar para que yo les ayudase con algún síntoma derivado, ¿no? Nosotras no diagnosticamos, sino que atendemos, cuidamos, ¿no? Las necesidades que tenga cada niño, cada familia en este caso. Entonces ya llegaban a mi consulta después de todo este proceso. Es decir, igual ya habían, en algunos casos no, pero igual ya habían pasado unos meses de periplo sanitario, ¿no? Y yo siempre hacía 2 preguntas. La primera es, ¿en qué crees que yo te puedo ayudar? ¿No? Nunca asumir que yo sé, por la etiqueta que traes, en qué te tengo que ayudar, ¿no? Y una pregunta que yo siempre hacía al principio es, ¿alguien te ha explicado qué es lo que te pasa o qué le pasa a tu hijo? ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo lo entiendes? En alguna de estas llamadas, de estas múltiples citas sanitarias, alguien ha empezado, Sara, esto, pero sí, tampoco en unos términos muy específicos de tiene una prevalencia de un 5% mundial. No hablo en ese aspecto de ¿entiendes qué repercusiones? ¿No? Porque a mí me venía a la mente cuando me decías lo de la orientadora escolar que os dijo al principio, pues creo que tengo sospechas de que pueda ser un TDAH. En algún momento os hablo de las implicaciones que eso podía tener como ser humano que es ese niño, ¿no? A nivel escolar. No, la verdad es que no. Todo ha sido una búsqueda. O sea, yo cuando salí de aquel día de la consulta con la psicoterapeuta, pues me bloqueé, como buena madre. Tuve un tiempo en el que estaba bloqueada y con dolor, y luego empecé a salir y empecé a buscar, pero toda la búsqueda la hice yo. Bueno, la hice yo y los de mi alrededor. O sea, no tuve un apoyo. Bueno, sí, como, bueno, a lo mejor tal, deberías de buscar algo privado, no pierdas el tiempo, pero no pierdas el tiempo porque el tiempo pasa y no me puedes dar los recursos ahora mismo, pero tengo que buscarlos yo de forma privada, con lo que eso económicamente conlleva. El tema del TDAH es que no es un problema simplemente sanitario, médico. Salud, educación, familia, ¿no? La familia tiene que entender lo que le pasa, tiene que acompañarle. Luego, si quieres, puedes compartir tu experiencia de cómo te sientes tú como madre y lo frustrante que puede ser, ¿no? Acompañar a tu hijo en esta nueva normalidad. Muy difícil, porque yo mi experiencia, hablo de mi experiencia y ojalá no sea la de otras madres y otros padres, es que en mi caso ahora mismo a día de hoy no hay ninguna coordinación. O sea, yo soy la coordinadora. O sea, yo soy la que ha buscado, yo soy la que se ha puesto en contacto, yo soy la que habla con el tutor. Todo el mundo tiene muy buena fe. Claro, pero todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo tiene muy buena fe, pero realmente la que pone en contacto al psicoterapeuta con el tutor, con el neurólogo con el tutor con el de no sé qué y tal, estoy siendo yo en estos momentos. O sea, yo estoy siendo la que está gestionando el caso. Y bueno,
y eso pues puede ser que lo esté haciendo bien o puede ser que lo esté haciendo mal, quiero decir, pero lo hago como puedo y lo hago y creo que no debería de ser lo correcto. Claro. No Igual que ser, los que nos oigan hablar, que no reivindicar un poco que lo que quizás hay que incidir es que haya una verdadera coordinación bueno, con los niños en general tiene que haber coordinación en todas las áreas, pero pues yo que sé, por ejemplo, la enfermera escolar o... Es una figura que sería ideal, claro, que estuviera coordinada, que supiera el caso, que supiera lo que está ocurriendo y yo pues no, por ahora, cuidado por ahora, no tengo esa percepción. No sé si esto cambiará más adelante cuando empiece a haber un poco más pues eso de coordinación entre todos, pero actualmente a día de hoy no la tengo. Yo lo único que te puedo decir es que está demostrado, o sea, es evidencia, y yo lo he observado, que va a haber mejor pronóstico, desde luego, si el tratamiento es combinado. Si, tratamiento médico, psiquiatría, especialmente, psicoterapia y un tratamiento psicoeducativo. El año pasado estuvimos, yo y unas compañeras residentes del hospital en el que trabajaba, haciendo una revisión de los servicios de atención a la psiquiatría infantil según las comunidades autónomas. Y había una variabilidad increíble, o sea, había comunidades que ni siquiera tenían unidades específicas de ingreso hospitalario en psiquiatría infantil. Entonces, bueno, esto es una realidad. El sistema público de salud te va a ofrecer ayuda y te podría ofrecer ayuda en todas las áreas necesarias. El tema es que muchas veces es insuficiente y no es una cuestión de que el personal no tenga la mejor intención, como tú decías, evidentemente sí, pero el sistema está muy precario en muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Tú qué has hecho? Pues buscar recursos privados. Yo actualmente vamos a tres veces por semana a cosas relacionadas con el TDA. Entonces, bueno, y evidentemente sale todo de nuestro bolsillo a día de hoy. ¿Y cómo eliges esos recursos? Pues con la intuición, porque tampoco a nadie me ha sabido orientar sobre qué es mejor o cómo combinar. Me he ido enterando, o sea, pues al principio fuimos a una psicoterapeuta, nos enteramos de la importancia de combinar la atención con el movimiento, entonces está yendo a un sitio donde combina la atención con el movimiento y además luego nos enteramos de que esto va asociado con temas de autoestima, entonces estamos yendo a un sitio donde tratamos la autoestima y además esto va asociado con temas de dificultad de lectoescritura, entonces estamos yendo a un sitio de refuerzo de lectoescritura y pues un poco vas pues buscando, equivocándote, volviendo a buscar, dándote cuenta que ese recurso no es bueno, yendo para atrás, volviendo a ir, intentando que entre ellos se coordinen, es un trabajazo. Claro, es que la reflexión que me viene a mí a la cabeza es cómo vive un niño, ¿no? Tiene más citas médicas que actividades extraescolares, ¿no? ¿Cómo haces entender a ese niño que no pasa nada, que todo eso es para ayudarle, ¿no? Al final parece, ¿no?, que es mejor el remedio la enfermedad, ¿no?, en este caso. Es difícil. Yo intento que todo sea a través del juego. Pues vamos a jugar a esto, vamos a jugar a lo otro, o esto es para que aprendas a hacer esto. Bueno, yo, Sara, creo que ¿no?, cómo te sientes es normal en esta situación, ¿no?, en el inicio, hay muchas cosas aquí que hay que gestionar, ¿no?, propias, el desconocimiento, la incertidumbre, inevitablemente comparar con otras realidades, ¿no? Entonces, yo creo que es totalmente normal y muy saludable que estés aquí hablando de esto y compartiéndolo con otras personas que puedan estar pasando por lo mismo y expresarlo, ¿no?, para ti. Es que tu hijo no es TDAH, eso no lo hace como persona. Igual que un niño que tiene diabetes, decimos, bueno, es diabético, pero igual lo relacionamos solo con el área alimentaria y creemos en sus capacidades y potencialidades en todas sus otras áreas como persona.
En el caso de tu hijo, él no es TDAH, es tu hijo con sus potencialidades y con algunas dificultades, porque puede ser que te encuentres en muchas ocasiones con este estigma de no, es que este es hiperactivo, ¿no? Que es lo que se suele decir. Y de repente lo etiquetan en una especie de no sé, categoría social, ¿no? Y yo creo que es importante entender que no es eso, no lo hace como persona, sino son unas dificultades que tiene, que estáis trabajando y sobre todo que lo entienda él. Ese mensaje debería ser muy social, porque hemos hablado de lo educativo, de lo sanitario, pero luego hay un condicionamiento que es el social, que también tiene mucho peso en todo esto, ¿no? Porque igual que no le preguntarías nunca a una mujer por qué no se puede quedar embarazada, cuando a lo mejor hay una historia de infertilidad detrás que desconoces, o nadie debería de preguntarle a una mujer eso, nadie debería de preguntarle a un padre por qué su hijo no se está quieto. Yo cuando estaba en la consulta de psiquiatría infantil intentaba explicarle a los niños, que, sobre todo en el área educativa, porque ellos, claro, pasan muchas horas en el colegio y les preocupaba la situación y muchos me preguntaban que si lo que les pasaba es que eran menos inteligentes o que eran raros, ¿no? Entonces yo siempre les hacía la misma metáfora, que es que el colegio, podríamos llevarlo a la vida en general, es como una piscina, o el mar si les gustaba más, en la que flotan muchas esponjas, cada uno somos una esponja, ¿no? Entonces hay estas esponjas más tipo de coral, que tienen muchos agujeritos, y las metes en el agua y rápidamente se llenan de agua y ya pueden salir de la piscina con todo lo que necesitan, ¿no? Luego hay otras mucho más compactas, que tienes que meter y esperar un rato hasta que se llenan de agua. Pero si encuentras la manera de que esa esponja esté metida en el agua y el agua está ahí en buenas condiciones, la esponja sale llena de agua, ¿no? Como para transmitirles que todos estamos flotando en el agua, todos tenemos el mismo derecho a estar ahí plácidamente y con el mayor bienestar posible, y que todos, poniendo un poco de su parte, que siempre la ponen los niños, y con la ayuda terminarán llenándose de agua, que no son diversos y conviven. Me encanta, se la contaré. Gracias, Claudia. A ti, Sara, creo que es envidiable que hagas esto.